Arrancamos con esta primera clase magistral. Ustedes, empresarios, han escuchado una serie de normas en Colombia que se ha venido manejando como el tema de facturación electrónica, tal vez nómina electrónica, buzón tributario y seguridad y salud en el trabajo. Pues esto es una realidad, esto es algo que ya deben tener todos los empresarios implementado, ya deben tener deben estar realizando toda esta normatividad legal vigente para poder tener al día su empresa y cumpliendo con toda esta normatividad en Colombia. Bueno, hemos escuchado mucho hablar de seguridad y salud en el trabajo, pero ustedes se preguntarán, ¿qué es seguridad y salud en el trabajo? Seguridad y salud en el trabajo es la disciplina que trata de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales, promover y proteger la salud de los trabajadores y proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables. Y quiero que tengan muy presente esta palabra disciplina, porque finalmente en el transcurso de esta clase nos vamos a dar cuenta que partiendo de este tema preventivo en Colombia, en el tema de seguridad y salud en el trabajo, requerimos tanto autodisciplina como disciplina para poder realmente cumplir con esta normatividad y minimizar esos índices de accidentes de trabajo, enfermedades laborales que se presentan en el día a día. Entonces, ¿en qué consiste un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo? Anteriormente llamado un programa de salud ocupacional. Consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas basado en la mejora continua y basado en el ciclo PHVA, que significa planear, hacer, verificar y actuar. Y ahorita más adelante les voy a contar por qué sale este tema de sistema de gestión, ciclo PHVA, de qué trata esta estructura de este ciclo y quiénes lo deben implementar. ¿Quién debe liderar este sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo? Lo debe liderar el empleador, es decir, el representante legal de una empresa, independientemente el tamaño de empresa que tenga. Muchas personas tal vez consideran que al abrir un establecimiento comercial puede que no tengan que implementar esto y tal vez están equivocados. La realidad es que en Colombia existen diferentes tamaños de empresa y frente a la actividad económica debemos cumplir también con diferentes riesgos con base al número de trabajadores que tenemos. Entonces, sabemos que en Colombia existe la microempresa, la pequeña empresa, la mediana empresa y la grande empresa. Ustedes se preguntarán, ¿cuál es la microempresa? La microempresa se basa en empresas que tienen 10 o menos de 10 trabajadores y que tienen ya un monto de facturación. Lo mismo pasa con la pequeña empresa, que son de 11 a 50 trabajadores. La mediana empresa son de 51 a 200 y las grandes empresas son de 201 trabajadores en adelante. Es decir, que el tema de la implementación en seguridad y salud en el trabajo para empresas que tienen como mínimo un trabajador deben cumplir con esta normatividad legal vigente. Y ustedes saben, pues para poder llevar en marcha una empresa, pues necesitamos del recurso humano, porque pues hasta ya tampoco es que la tecnología haya avanzado, ya se está dando todo este pin de inteligencia artificial, sin embargo, necesitamos del tema de recurso humano. Entonces, esto, como les decía, debe ser liderado por ese empleador. ¿Proporcionando qué? Proporcionando condiciones dignas y justas, garantizando la aplicación y verificación de las medidas preventivas y correctivas con la participación de los trabajadores internos y externos y demás personas que presten o ejerzan actividades en las instalaciones. Entonces, con base a esto que les acabo de decir, debemos tener presente, amigos empresarios, que cuando decidamos
montar un emprendimiento, una empresa, debemos tener implementado este sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo con el fin de prevenir que estas personas que nos van a prestar el servicio tengan accidentes de trabajo, posiblemente con el paso del tiempo, enfermedades laborales. Ahora bien, como lo acabo de decir, es una responsabilidad de todos. Es decir, que cuando usted, amigo empresario, ya tenga implementado este sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, ahora también es una responsabilidad conjunta y es una responsabilidad con los trabajadores y obviamente como de nosotros como empresarios. ¿Por qué de los trabajadores? Porque al implementar, al diseñar seguridad y salud en el trabajo, ya le estoy proporcionando medidas de prevención y promoción. Y la responsabilidad de estos trabajadores es cumplir con la normatividad legal vigente en temas de seguridad y salud en el trabajo, es decir, en tener el autocuidado que se les está proporcionando, mejorándole toda esa condición ambiental, esa condición donde él presta esa labor, donde él presta esa actividad laboral. Entonces, para que lo tengamos presente también todos los trabajadores, esto ya también hace parte del contrato laboral, en donde hay cláusulas donde nos obligan a nosotros como trabajadores a cumplir con las actividades en seguridad y salud en el trabajo. Vamos a hacer un recorderis sobre la línea del tiempo en riesgos laborales y seguridad y salud en el trabajo para que nos demos cuenta que esto no es algo nuevo. Esto es algo que viene desde el año 1950, en donde nace el Código Sustantivo del Trabajo. ¿Y de qué trata esto? En donde ya empieza a regularse esa relación laboral entre empleador y trabajador. Es decir, donde si yo como empresario requiero de este recurso humano, debo tener como mínimo algún tipo de contrato, bien sea un contrato a término fijo, a término indefinido, un contrato de prestación de servicios, un contrato de obra labor o tal vez si necesito alguna actividad en mejora de toda esa condición, un contrato con un contratista. Entonces, con base a esto, para que nos demos cuenta, esto no es nuevo. Esto nace con este código sustantivo desde el año 1950. Posteriormente, sale la ley 9 del año 1979, en donde ya se empiezan a dictar las medidas sanitarias en temas de manejo de desechos, señalización, agua potable, todo este tema de saneamiento básico. Entonces, esto también con base a esta ley es algo que le incluye al tema de, en su momento llamado, el programa de salud ocupacional. Posteriormente, sale el decreto 614 de 1998, en donde ya se empiezan a estructurar las bases de la organización en seguridad y salud en el trabajo aquí en Colombia. Y se empieza a implementar temas de protección a los trabajadores. Entonces, sabíamos que en toda esta línea de tiempo se moría gente, ¿sí? En el tema de, o se mataba gente realizando una actividad laboral, en donde sencillamente esto pasaba desapercibido, este trabajador sencillamente no tenía una condición digna de prestar ese servicio, terminaba afectado de su salud o tal vez siendo el único que llevaba el sustento a su familia, terminaba muriendo y sencillamente su familia terminaba completamente desprotegida en el tema económico. Luego hablamos de la tan llamada Ley 100, que a algunos no les gustaba, a otros sí. Sin embargo, esta Ley 100 es las aristas de toda esta integración en el tema de salud, en el tema de pensión, en el tema de ARL, ¿sí? En donde ya empezábamos a tener como una obligatoriedad en tener afiliados a todos estos trabajadores a un sistema general de seguridad social integral,
salud, pensión, ARL, tal vez la caja de compensación, ¿cierto? Y posteriormente nace el decreto 1295 del año 1994, en donde nos habla del Sistema General de Riesgos Profesionales. En ese momento se llamaban riesgos profesionales y había toda esa organización en este decreto ley en el tema del campo y la aplicación y todo el alcance que iba a tener todo este tema del Sistema General de Riesgos Profesionales. Entonces, mis queridos amigos empresarios, para que nos demos cuenta, esto no es nuevo. Esto es algo que ya viene con el paso del tiempo estructurándose aquí en Colombia por medio de todas estas normas que les estoy contando. La ley 776 del año 2002 hablaba sobre esa disposición en prestaciones asistenciales y económicas del Sistema General de Riesgos Profesionales. Entonces, en donde ya veíamos todas estas prestaciones, ¿cierto? Económicas y asistenciales que tenía, los beneficios que tenía ya estos trabajadores que eran afiliados a este Sistema General de Riesgos Profesionales, ¿cierto? Entonces, acá veíamos en esa normatividad que ya se empezaba a estructurar como ese tema de prestaciones económicas. Eh, para que sepamos también, hacemos parte de la decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones, en donde estamos Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador y países observadores como lo es España y Portugal. Entonces, con base a esto, pues posteriormente tenemos a la ley 1562 del año 2012, en donde ya se empieza a estructurar una columna vertebral y la evolución en materia de riesgos laborales, en donde, mire, acá ya se empieza a evolucionar en temas de definiciones y terminología. Entonces ya no era riesgos profesionales, sino administradora de riesgos laborales. Y otros temas como anteriormente que se llamaba salud ocupacional, ya aquí empieza a evolucionar el término de seguridad y salud en el trabajo, entre otra normatividad legal vigente. El decreto 1443, muy conocido y muy escuchado por todos, en temas de implementación en un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Ahí estaba enfocado en qué? En seguridad y salud en el trabajo únicamente. Sabemos que hay diferentes sistemas de gestión. Tenemos el sistema de gestión de calidad, el sistema de gestión ambiental, pero este decreto 1443 sí es enfocado directamente en temas de seguridad y salud en el trabajo, en donde ya nos unen esa palabra de sistema de gestión. Anteriormente, recuerden que era un programa de salud ocupacional en donde tal vez muchas empresas entendían que la salud ocupacional era sencillamente tener una Z con una cantidad de letra muerta, nada de ejecución, se seguían accidentando trabajadores, las condiciones de trabajo no eran tan dignas y adicionalmente seguíamos con temas de, con el paso del tiempo, generar enfermedades laborales. Entonces, aquí ya enfocamos a lo que era el sistema de gestión, en donde cuando yo les daba el término al inicio de esta clase, que hablábamos del método PHVA, en donde de una manera organizada hablamos de planear, hacer, verificar y actuar. Es decir, que aquí esto tiene algo muy ganador para las empresas y es eh, entrar también no a perder dinero. Muchas veces escuchamos a algunos emprendedores donde dicen, voy a montar mi puestico de empanadas. Ya sencillamente con el término puestico, así posiblemente va a empezar a generar todo el entorno de su empresa. Entonces, sencillamente no hace un presupuesto, ¿cierto? No sabe qué tiene que implementar, sino sencillamente tiene un monto de dinero, invierte, compra todas las máquinas, todas las estufas, compra el insumo, la materia prima, pero nunca se ha dado cuenta ni siquiera en el costo-beneficio. Con este tema del método PHVA, pues sencillamente acá sí empezamos una planeación en donde realmente sabemos cuánto es el presupuesto, ¿cierto?
qué voy a invertir, qué voy a comprar en materia prima de calidad, voy a empezar a ejecutar el tema de las empanadas a ver a cuánto público le gusta. Entonces, acá sí ven que ya empieza como una estructura, asimismo es en el tema de seguridad y salud en el trabajo. Y más adelante les voy a mostrar el tema ya de la estructura para implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y miren que esto es el día a día de ustedes. Lo que pasa es que a veces como tenemos desconocimiento en la norma, nos da tal vez pereza realizar controles de lectura a la norma, entonces sencillamente no sabemos de qué trata. Pero mire que ahorita que les empiece a contar, eso es su día a día, porque usted sencillamente está realizando mantenimiento a su establecimiento comercial, está cambiando luminarias, está mirando que no haya fuga de gas en la actividad que tiene, no sé, ¿cierto? Entonces, luego de esto, sale el decreto 1072 del año 2015. En este decreto, que es el decreto único reglamentario del sector trabajo, es donde toda esa línea del tiempo que les acabo de contar se compila aquí en este decreto. Y posterior a esto, a partir del artículo, para que ustedes vayan y lo consulten, 2.2.4.6.1, arranca todo el tema de seguridad y salud en el trabajo en la implementación de un sistema de gestión. Entonces, para que tengamos presente ese decreto, que es el del sector trabajo. Posteriormente, sale la resolución 1111 de la regulación de estándares mínimos que fue derogada por la resolución 0312 del año 2019. Entonces, en donde nos habla de que dependiendo el número de trabajadores y dependiendo la actividad económica de la empresa, deberían tener implementado una serie de estándares mínimos. Entonces, en esta norma, puntualmente, nos habla de que si usted tiene una empresa con riesgo 1, 2 y 3, con 10 o menos de 10 trabajadores, debe tener implementados 7 estándares mínimos. Si usted tiene una empresa de 11 a 50 trabajadores, con riesgo 1, 2 y 3, debe tener implementados 21 estándares mínimos. Y si usted tiene una empresa de 51 trabajadores en adelante, independientemente del riesgo que sea, debe tener implementados todos los 60 estándares mínimos. Entonces, con base a esto que les estoy contando, nace una plataforma en la página del Fondo de Riesgos Laborales, la página del Ministerio de Trabajo, en donde a partir del año 2019, y eso les voy a contar el día de mañana en la clase 2, para que por favor de una vez agenden su espacio y tengan esa importante información de qué hay que hacer con esta erradicación de estándares mínimos. Entonces, en donde en esta erradicación de estándares mínimos se debería erradicar en plena pandemia a partir del año 2020 en un formulario de Google Form que ellos diseñaron para empezar a registrar toda esa ejecución de los años anteriores en temas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esta resolución no es lo que es la implementación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, pero es el arranque. Y a mí me impacta ver que hay muchas empresas en las cuales apoyamos en el día a día, en donde ni siquiera tienen listos los estándares mínimos, en donde se están arriesgando a estas multas y sanciones que este decreto anterior que les mencionaba, el 1072, está regulado estas multas y sanciones por infracciones en incumplimientos de salud ocupacional o seguridad y salud en el trabajo. Entonces, miren que así como yo les decía en un inicio, debemos implementar nómina electrónica, facturación electrónica, temas de impuestos. Esto ya es una norma que está bastante estructurada, incluidos con multas y sanciones, para que lo tengamos presente, para que si a usted le faltan estándares mínimos en implementar,
por favor, corra porque tenemos de el primer día hábil de enero, según la última circular, que es la 082, ¿cierto? Hasta el último día hábil de febrero en radicar estos estándares mínimos. Entonces, ¿a qué los invito? A que ingresen a Evalúa tu droguería o a Evalúa tu empresa y hagan la autoevaluación. Él automáticamente, esta herramienta que creó Farmatízate como regalo para ustedes, automáticamente le va a ajustar al nivel de riesgo que tiene. Ustedes se preguntarán, ¿y yo cómo sé frente a mi actividad económica qué nivel de riesgo tengo? Entonces, por favor, apúntenlo. Decreto 768 del año 2022. En este decreto, con base a su actividad principal, es decir, la actividad que usted registró en el RUT, en el Registro Único Tributario, en esa actividad principal, que son 4 dígitos, usted busca en el decreto y ahí el primer dígito, cuando usted ubique su actividad principal, le va a decir qué nivel de riesgo es su empresa. Y ahí, con base a ese nivel de riesgo y número de trabajadores, ahí usted va a saber cuántos estándares mínimos tiene que cumplir este inicio de año del año 2023. ¿Sí? Entonces, los invito a que, como Carlos en el inicio de esta primera clase les decía, que ingresen a Evalúa tu empresa y sepas qué actividad, qué estándares tú tienes que erradicar allí. ¿De acuerdo? Entonces, aquí quiero traer algo muy importante y es que entiendo que hay muchas empresas que ni siquiera tienen implementados los estándares mínimos. Sin embargo, no quiero que obviemos estos 10 pasos que son los mínimos también para la implementación y el diseño en el tema del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esto es tomado del decreto 1072 del año 2015. Aquí yo lo que les estoy diciendo, todo es basado en la norma para que lo tengamos presente acá. Yo no estoy hablando algo de más que no se tenga que implementar, sino sencillamente la realidad de una normatividad que como empresario, como emprendedor, como usted se quiera llamar, como el tipo y tamaño de empresa que tiene, debe implementar si tiene como mínimo un trabajador. Entonces, hablemos del paso 1 y es la evaluación inicial del sistema, que son estos 10 pasos que les voy a entregar. Hablemos del paso 2. El paso 2 es la columna vertebral en el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, que es la identificación de peligros y evaluación del riesgo. Es decir, que con base a cualquier metodología que usted vaya a utilizar en identificar riesgo y peligro, por ejemplo, yo trabajo mucho la metodología del ICONTEC, la GTC 45 para esta identificación de riesgo y peligro porque me parece muy completa, es donde yo ya sé esta primera fase de ese ciclo PHVA que les contaba, que es planear. Es decir, que aquí, cuando empiezo a identificar los riesgos, empiezo a categorizarlos por nivel, por el nivel alto, bajo, moderado, el nivel de riesgo que exista y empiezo a tener medidas de intervención para saber qué voy a hacer en minimizar esos riesgos, ¿sí? Tal vez si voy a eliminar completamente esa máquina que le está causando accidentes de trabajo en el día a día a sus trabajadores, tal vez si voy a hacer un control de ingeniería, es decir, voy a mandar a arreglar esa máquina, o tal vez si voy a entrar a hacer un tema preventivo, porque tal vez muchos trabajadores no saben utilizar esas máquinas en el proceso productivo, ¿cierto? Entonces entro en un tema de capacitación o tal vez entro a hacer una matriz de elementos de protección personal y empiezo a saber qué elementos de protección personal debo proporcionarle a esos trabajadores para que se baje ese nivel de riesgo al cual estamos expuestos. No les voy a decir que cualquier actividad económica, como colaboradores de una empresa, estamos expuestos a cualquier nivel de riesgo.
Hay algunos que son más altos frente a la actividad económica, hay algunos que son más bajos, pero que estamos expuestos a niveles de riesgo, los estamos. Así sea una empresa administrativa, tal vez está expuesta al tema de riesgo osteomuscular porque sus trabajadores posiblemente están sentados todo el tiempo, a un tema de riesgo psicosocial. O tal vez si es una empresa de metalurgia, pues está expuesto casi que a todos los riesgos, al riesgo físico del ruido, al riesgo ergonómico por malas posturas, al riesgo eléctrico, al riesgo químico, ¿cierto? Entonces, aquí en esta matriz de riesgo y peligro es donde empezamos a identificar cuánto presupuesto tenemos que empezar a sacar en la compra, por ejemplo, de elementos de protección personal. Sabemos qué plan de capacitación voy a realizar de acuerdo al nivel de riesgo para empezar a culturizar a esos trabajadores en el autocuidado y en que puedan prevenir esos accidentes de trabajo, ¿cierto? Entonces, vemos en el paso 3 la política y objetivos del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Y muchas personas ven la política como algo, una fase documental, sencillamente se la expongo a los trabajadores, pero muchas veces la política no se cumple, los objetivos no se cumplen. Y por eso los invito a ustedes como empresarios y como alta gerencia en que realmente cuando ingresemos objetivos en esta política, sean de cumplimiento, ¿cierto? Porque muchas veces dicen, voy a prevenir accidentes de trabajo, pero ¿cuántos accidentes de trabajo quiere prevenir? ¿Quiere que no haya ninguno? Entonces ponga la cifra en cero, ¿cierto? Para que tengamos esa conciencia visual de decir cero accidentes de trabajo, ¿cierto? Voy a entregar elementos de protección personal a los trabajadores. Muchos empresarios, y sé que no es ninguno de ustedes de los que me está escuchando, a veces hasta les cobran los elementos de protección personal a los trabajadores. Ni siquiera se los entregan esperando a ver si ese trabajador sí se va a quedar con el paso del tiempo. Pero muchas veces no entregamos los elementos de protección personal y pagamos infracciones más altas porque sí se accidentó esta persona por no tener esos elementos de protección personal a tiempo. Tenemos todo este tema del plan anual de trabajo y asignación de presupuesto. Entonces, para los que no saben, el plan anual de trabajo es un documento que se debe tener, por ejemplo, ahorita en diciembre, ya listo el del año 2024, ¿sí? Y en el año y arrancar con el tema de ejecución y presupuesto. Es decir, no solo es entrar a planearlo, sino realmente es entrar a ejecutarlo. Que usted, empresario, quede con esa satisfacción ahorita en diciembre del deber cumplido de decir, mire, yo tenía más o menos en este plan de trabajo presupuestado 6 millones de pesos, de los cuales ejecuté 4 millones de pesos en temas de seguridad y salud en el trabajo. Y eso nos muestra el avance ya en lo que es en la gestión. Como les decía anteriormente, programa de salud ocupacional, una fase documental en letra muerta, donde sencillamente se seguía accidentando la gente. Hoy día, ya con este plan anual de trabajo, el gran objetivo es que cada vez ese colaborador se sienta a gusto, se sienta seguro en su lugar de trabajo. Tenemos el paso 5, que es el programa de capacitación, y es con base a lo que yo les decía con la columna vertebral de identificación de riesgo y peligro. Entonces, el gran objetivo del programa de capacitación, porque yo sé que usted a veces como empresario tiene que cerrar su establecimiento comercial para que eh, se capacite el personal, entonces acá el objetivo es que cada vez esas capacitaciones realmente sean de mayor agrado. Y recuerden que acá hay una responsabilidad por parte de las administradoras de riesgos laborales, y es apoyarles a ustedes en esa ejecución de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Y entonces acá pues es importante solicitarle a las aseguradoras de riesgos laborales pues que nos apoyen con temas de capacitación al personal en todo este tema preventivo, ¿sí? Y que es importante acá saber que
esas capacitaciones de las cuales ustedes van a invertir tiempo en el personal realmente son dirigidas a los riesgos más altos, ¿sí? Para que de pronto no tengamos como esa inversión de tiempo y estemos dando una capacitación, digamos que en fenómenos naturales, pues sí, para eso están el tema de evacuación, de todo el tema del plan de emergencia. Sin embargo, es empezar por esos riesgos donde la gente más se accidenta, empezar a capacitarlos desde ahí en ese tema de prevención y vamos por escala de valores en el nivel de riesgo en temas de capacitación. En el paso 6 que nos trae este decreto 1072 es precisamente lo que les acabo de hablar, el plan de emergencia, plan de preparación, prevención y respuesta ante emergencias. Entonces, aquí que es importante que ustedes diseñen e implementen realmente un plan de emergencias, porque ¿qué sucede? Muchas veces se acerca a alguien a ofrecerle el plan de emergencias y lo que le ofrece es una carpetica con 100 hojas y usted va y mira el punto de encuentro y el punto de encuentro ni siquiera está en el lugar donde usted tiene ubicada su empresa. ¿Cierto? Entonces no tiene nada de relación este plan de emergencias con el riesgo al cual usted está expuesto. Mire que muchas veces el establecimiento comercial o la empresa la tenemos cerca a un lugar donde fabrican papas, entonces sabemos que acá hay gas propano, no sé, ¿cierto? O tal vez lo tenemos al lado de una empresa de plásticos, una empresa de químicos. ¿Cuántas empresas de plásticos se han incendiado? ¿Y cuántos establecimientos comerciales cercanos han perdido todo su capital allí porque sencillamente de pronto ni siquiera tenían asegurado nada de su empresa y eh, el incendio del lado le provocó incendio y pérdida total a su establecimiento comercial, a todo su capital que había generado en su vida? Entonces, acá es importante esto. Ahora bien, recordemos que esto, aparte de que pues hace parte de los ítems del 1072 que lo regula los inspectores del Ministerio de Trabajo, pues también lo regula bomberos. Entonces, voy a hacer un poquito de silencio porque va a pasar un avión. Listo. Entonces aquí tenemos que tener presente que bomberos también en cualquier momento puede llegar a su establecimiento comercial y puede revisarle su tema de plan de emergencia, que los extintores estén bien cargados, que esté la señalización y demarcación de área, que tenga el botiquín portátil de emergencia, que los cables no estén pelados y bueno, todo lo que ellos revisan en el tema del plan de emergencias. Ahora también recordemos algo, amigo empresario, y es siempre que llegue algún ente regulador a su establecimiento, a su empresa, exíjale el carnet de la empresa porque muchas veces hemos encontrado vándalos en donde llegan haciéndose pasar por entes reguladores de la Secretaría de Salud, entes reguladores del Ministerio de Trabajo, de bomberos, sí, de bomberos, y sencillamente no son y es para sacarles plata, incluido por ahí. He escuchado también el tema de Saico y Asimpro. Entonces, les recomiendo que siempre los esté visitando, realmente sea un funcionario público y que no esté allí para sacarle dinero y usted inocentemente, por desconocimiento de la norma, por todo lo que pasa en el día a día, se deje llenar de miedo y termine ofreciendo dinero que para que no le pongan una multa y sanción de alguien que ni siquiera hace parte del sector público. Entonces, con base a esto tenemos el paso 7. En el paso 7 tenemos el reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Y mire que, por ejemplo, si entramos a mirar los 7 estándares mínimos, ahí ni siquiera nos habla de esto. Por eso yo les digo que los 7 estándares mínimos no es la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Sencillamente son unos estándares mínimos. Y este paso 7 nos habla de que primero, debemos tener afiliados a todos los colaboradores a la administradora de riesgos laborales. ¿Para qué? Para que en caso de algún accidente de trabajo podamos llamar a esa ARL a la cual se afiliaron, bien sea Sura, Colmena,
AXA Colpatria y bueno, y las otras que existen, ¿cierto? Y podamos llamar y reportar ese accidente de trabajo que tuvo el trabajador, ¿cierto? Entonces, acá ellos nos hacen una serie de preguntas para identificar qué tipo de accidente fue, si fue leve, si fue grave, si fue mortal, ¿cierto? Y posterior a eso también tenemos un tiempo estipulado en hacer la investigación del accidente de trabajo. Entonces, para poder hacer ese reporte, como les digo, lo primero que hay que hacer es afiliarnos como empresa a la administradora de riesgos laborales y posteriormente afiliar a los trabajadores a la administradora de riesgos laborales. Lo segundo es reportar ese accidente de trabajo que hubo. Y lo tercero es realizar la investigación del accidente de trabajo. Aquí hemos apoyado a muchas empresas porque les llega la notificación de la ARL, usted reportó un accidente de trabajo, pero nunca hizo la investigación. Tiene tantos días para hacerlo. Y vaya y busque el prevencionista que le haga el favor de poner su licencia para hacer esa investigación. Entonces, algunos prevencionistas lo hacen pues obviamente con un riesgo porque pues no estuvieron en el lugar de los hechos, el accidente de trabajo no está tan reciente, ¿cierto? Pero ahí es donde usted, empresario, empieza a perder dinero. ¿Por qué? No le van a cobrar ni 500 ni 600,000 pesos. Por ahí le van a cobrar 1,000,000 de pesos para poder hacer ese reporte. Eso le ha pasado a muchas empresas que asesoramos en el día a día. ¿Cierto? Por allá buscan y buscan al prevencionista que les ayude a hacer ese reporte de la investigación del accidente de trabajo y les cobra 1,000,000, 1,200,000, porque obviamente él también está en riesgo de poner allí su licencia frente a lo que le están contando y relatando de esa investigación de accidente de trabajo. Entonces, para que lo tengamos presente. El paso 8 habla sobre los criterios para la adquisición de bienes y o contratación. Entonces, no sé si ustedes hayan escuchado hablar del procedimiento y evaluación de compras y proveedores y o contratistas, ¿cierto? Entonces aquí, ¿qué es importante? Recuerdan que en el tema de la pandemia, pues se volvió un negociazo vender tapabocas. Pues sencillamente algunos recicladores o algunas empresas por ahí de garaje, ¿cierto? Sencillamente lo que hacían era que empacaban los tapabocas ya utilizados. Entonces, aquí es donde ustedes, así como pagan impuestos como emprendedores, como empresarios legalmente constituidos, ¿cierto? Pues lo importante es que escojan una empresa que esté también legalmente constituida, que si van a comprar una caja de tapabocas, sepan que lo que están comprando es de calidad y no le va a generar una afección peor a ese trabajador, ¿cierto? Porque pues imagínese un tapabocas ya utilizado, pues ya se prolifera la bacteria y sencillamente acá lo que va a pasar es que va a terminar todos en un virus niel tenaz, en una epidemia gigante, porque eran tapabocas que usted ni siquiera miró si realmente la empresa estaba constituida, si le emitieron una factura, muchas veces por hacer todo este tema informal, no sabemos a quién le estemos comprando, ¿cierto? Y ahora bien, en el tema del manual del contratista exactamente lo mismo. Así como ustedes empresarios deben tener implementado un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo para ofrecer condiciones seguras a los trabajadores, ¿cierto? Pues también ese contratista que usted va a contratar para que le pinte su negocio, para que le haga un tema de un sistema eléctrico, no sé, pues que le ofrezca esa seguridad que debe tener, ¿cierto? Entonces, porque imagínese que llegue ese contratista sin tapabocas, llegue sin botas de seguridad, sin un overol, sin nada, entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede sencillamente es que posiblemente puede que se accidente dentro de su espacio de trabajo y usted tenga que estar implicado acá, ¿cierto? Entonces, aquí es importante tener este procedimiento de contratación. Muchas veces, y sé que se están preguntando, ay, pero es que yo estoy acá solo con mi esposo o mi esposa en mi establecimiento comercial o en mi empresa, ¿cierto? Pero yo les pregunto,
Su establecimiento comercial no necesita ser pintado, no necesita que le hagan un tema de mantenimiento eléctrico, no sé. Entonces ahí es donde debemos tener implementado seguridad y salud en el trabajo. Ahora, nosotros independientemente que seamos los dueños, somos autoempleados. Y qué tristeza, como lo decía Carlos Mendoza en el inicio de esta clase, que usted se accidente y no tenga una administradora de riesgos laborales afiliada que le cubra ese accidente de trabajo. Porque usted no está exento a eso, a pesar de que puede que tenga el autocuidado, no está exento, ¿cierto? Entonces, acá es importante que ustedes tengan todas esas afiliaciones y estén implementando seguridad y salud en el trabajo. Ahora bien, el paso 9, medición y evaluación del sistema de gestión. Entonces, aquí, ¿qué es importante? Acá lo importante es que, y como yo les mostraba la línea del tiempo en normatividad de seguridad y salud en el trabajo, anteriormente programa salud ocupacional, hoy el día sistema de gestión, es que midamos indicadores y sepamos que si lo que planeamos, lo que estamos haciendo finalmente no está sirviendo porque la gente se sigue enfermando, se sigue accidentando, sigue habiendo con el paso del tiempo enfermedad laboral, pues mire usted esos indicadores y haga cambios. Por eso es que un sistema de gestión nunca termina, jamás termina, sino que sencillamente estamos en oportunidades de mejora continua para que cada vez proporcionemos seguridad y salud en el trabajo. Y en el paso 10, acciones preventivas y correctivas, que son los planes de mejoramiento, que es lo que ustedes han escuchado, que con base, ahora sí traigo la resolución 0312, ¿cierto? Dice que hay unos puntajes cuando ustedes hacen su evaluación de la empresa, que es lo que los estamos invitando y el regalo que hoy día les trae Farmatízate en temas de evalúa tu empresa. Entonces, aquí debemos eh, registrar el plan de mejoramiento si la empresa tuvo un puntaje de 60 o menos de 60 en la autoevaluación de estándares mínimos porque es crítico y se tienen 3 meses para hacer todas las mejoras, radicar este plan de mejoras ante la ARL y mostrar estas mejoras. Que si su empresa estuvo entre 60 y 85 puntos, usted debe tener un plan de mejoramiento en 6 meses, radicarlo ante la ARL y hacer todas esas mejoras. Y que si usted está entre 85 puntos a 100 puntos, pues siga teniendo oportunidades de mejora. Sí, no tiene que radicar un plan de mejora, pero sigue evolucionando en su sistema. Entonces, esos eran los 10 pasos que les quería hablar sobre la implementación. Mire que acá no les estoy hablando nada de los estándares mínimos porque eso lo vamos a ver en el cierre de mañana en la clase de la parte 2, en donde sí ya les voy a mostrar estándares mínimos y cómo radicar ante la página del Fondo de Riesgos Laborales, ¿cierto? Entonces, aquí quise traer algo muy importante para sensibilizarlos. Y es que esto es una realidad. Multas y sanciones por incumplimiento en seguridad y salud en el trabajo. En el 2014, yo se los conté ahorita, había entrado en vigencia el decreto 1443, que posteriormente fue compilado en el decreto 1072 de 2015. Sin embargo, aquí no eran tan claras las multas y sanciones que se iban a imponer para empresas que incumplieran. Existe un decreto que es el 472 de 2015, ¿cierto? Y en este decreto sí el panorama fue más claro en el tema de los criterios para dar multas y sanciones a las empresas que incumplieran en seguridad y salud en el trabajo. Decreto que también fue compilado por el decreto 1072. Es decir, que el decreto 1072 es la Biblia en seguridad y salud en el trabajo. Allí usted desde que lea, desde el artículo que les mencionaba ahorita, todo lo que debe hacer es lo que usted tiene que implementar, ¿cierto? Entonces, ahora, mire que esto estaba desde la ley 1562 del 2012, donde se indicaba que de manera general las multas y sanciones para empresas que incumplieran con programas de salud ocupacional en ese momento. Luego en la ley 1610, miren lo que dice acá y para que lo tengan presente porque esto está normatizado. Otorgó competencias a los inspectores de trabajo y seguridad social
para clausurar una empresa o paralizar sus actividades en caso de incumplimiento. Es decir, que los inspectores de trabajo están en toda la potestad de clausurar una actividad económica, de pronto un proceso productivo que esté en riesgo para sus trabajadores, o sencillamente darle el cierre definitivo hasta que usted no mejore estas condiciones inseguras que hay en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, tengámoslo presente. Hay inspectores que ya visitan empresas. Puede que le llegue un correo diciéndole vamos a visitar su empresa, o puede que usted haya tenido un accidente grave o mortal y ya el Ministerio de Trabajo está ahí visitándolo a ver qué es lo que pasa, y si hay un accidente grave o mortal es porque posiblemente las medidas no estaban tan acordes, tan preventivas, y ahí es donde empezamos con las multas y sanciones. Em, La graduación y multas y sanciones, para que ustedes la quieran ir a consultar, está en ese artículo 1072 a partir del 2.2.4.11 al 2.2.4.11.3. Ahí tómenle foto a esta diapositiva, vayan y miren las multas y sanciones que hay. Esto es una realidad. Esto no es estar exento de la norma. Esto es como un tema de que si no pago mi servicio del acueducto, de la energía, no va a pasar más que me lo corten y no puedo ir a decirles a ellos que no sabía, no me llegó el recibo. Sencillamente nos van a suspender el servicio. Entonces, acá esto pasa con las normas en Colombia. Ya están decretadas, ya están reguladas. Eh, en el decreto 1072, ya para finalizar, se reglamentan 4 aspectos sobre la graduación de las multas y sanciones. El primer aspecto dice que se establecen los criterios para determinar la gravedad de infracciones. De este modo, el monto depende del tamaño de la empresa. Es decir, que ellos con base al incumplimiento que hay, de acuerdo al tamaño de la empresa, van a empezar a multar. Yo les digo, yo conozco empresas que han tenido los trabajadores accidentes de trabajo mortal y graves, y más que todos los mortales, donde no tuvieron asegurado a ese trabajador y les tocó indemnizar a ese núcleo familiar, les tocó correr con todos los gastos funerarios y demás. Ténganlo presente acá. Esto es una realidad. En el criterio 2 nos habla de que especifica el procedimiento a seguir para clausurar los lugares de trabajo ordenar un cierre definitivo. Hace poco, en una cadena de droguerías, hubo un accidente de trabajo y cerraron esta cadena de droguerías. La cerraron. ¿Por qué? Porque hubo este accidente de trabajo y les determinó el Ministerio de Trabajo un cierre definitivo hasta que no empezara a cumplir con todo el tema, obviamente por consiguiente, multas y sanciones de acuerdo al tamaño. En el criterio 3, la norma señala las condiciones, los requisitos y los procedimientos que deben cumplirse para aplicar las sanciones de este caso. Y en el último criterio, el decreto determina que tanto los accidentes como las enfermedades laborales deben ser reportadas a las direcciones territoriales o a las oficinas especiales dentro de los 2 días hábiles siguientes al evento diagnóstico. Hay muchas empresas que no reportan accidentes de trabajo. Y mire que ahí dice dentro de los 2 siguientes días hábiles. Esto acarrea multa y sanción automáticamente. Cuantías y multas, acá les dejo esta tabla para que la tengan muy presente. Esto está ya en el decreto 1072 y mire que nos habla sobre el tamaño de empresa. Si es una microempresa hasta de 10 trabajadores, son 500 salarios mínimos legales vigentes. Si es una pequeña empresa de 11 a 50 trabajadores, es de 501 a 5.000 salarios mínimos legales vigentes. Yo no sé, amigo empresario, si usted tenga ese músculo financiero para en caso de que por no cumplir con seguridad y salud en el trabajo, pueda pagar esta multa o sanción, o sencillamente cerrar definitivamente todo lo que usted construyó durante su vida y quedar en cero. Mediana empresa, de 51 a 200 trabajadores, 100.000 a 610.000 VTs. Gran empresa,
de 201 o más de 610.000 VTs.